Hola, estimados maestros. Hoy hablaremos respecto a las conclusiones descriptivas. ¿Será pertinente utilizarlas en este año 2020? Todo esto lo aclararemos a la luz de la normativa vigente en este año, como a continuación vamos a explicar y analizar. Conclusiones descriptivas según Resolución Viceministerial 193-2020, Ministerio de Educación del Perú. Veamos qué nos dice esta norma en relación a este punto. ¿Serán obligatorias o solo serán una posibilidad o alternativa planteada entre las tantas que describe este documento para poder comunicar al estudiante y a las familias respecto al nivel de progreso en atención y relación de las competencias planteadas? Vamos a comenzar a hacer este análisis, un análisis comparativo, comenzando y partiendo de un documento normativo anterior a este, la 094. ¿Por qué? Porque esta la define y también plantea los casos en los que son absolutamente necesarios hacerlo. Veamos. Esa resolución viceministerial 094 define a las conclusiones descriptivas como ¿qué? Como ese juicio docente basado en evidencias de aprendizajes, recordando que estas evidencias de aprendizajes están referidas a las producciones dadas por los estudiantes que van a permitir que el docente las puedan analizar a la luz de los criterios de evaluación para poder establecer los niveles de logro en relación a las competencias. Entonces nos dice lo siguiente: juicio docente basado en evidencias de aprendizaje sobre el desempeño complejo demostrado por el estudiante respecto a una competencia en un periodo de aprendizaje. Y cuando hablamos de ese periodo de aprendizaje nos estamos refiriendo a un bimestre, a un trimestre o a un semestre según sea la modalidad. ¿Qué más nos dice? Señala avances, dificultades y recomendaciones. Recordando también que estas recomendaciones se deben hacer a la luz de los enfoques de las áreas. ¿Pero por qué a la luz de los enfoques de las áreas? Porque los enfoques permiten establecer los caminos, las rutas, las pautas que van a permitir que el estudiante pueda transitar por ellas para poder justamente desarrollar esos aprendizajes. Desde este enfoque de evaluación formativa se considera que las conclusiones descriptivas aportan, dice, información valiosa a los estudiantes, pero también a las familias sobre los avances, dificultades y oportunidades de mejora que se requieren en el proceso de desarrollo de las competencias. Si ustedes se están dando cuenta y están haciendo el análisis, quiere decir que esas conclusiones descriptivas se van a constituir en esas devoluciones escritas que hace el docente, pero ya no solamente va a tener como alcance al estudiante, sino también al entorno en el que vive este estudiante, es decir, a las familias, tutores, apoderados, etcétera. ¿Para qué? Para que todos coadyuven en la mejora de los procesos de aprendizaje del estudiante. Por ello, dice este documento, al término de cada periodo se informará sobre cada estudiante y para cada competencia Resolución Viceministerial 094 de este año 2020 en relación a la Resolución Viceministerial 193 de este año, que es la que está vigente. Recordando que esta 094 fue dada a conocer en los primeros meses cuando no se pensaba que este estado de emergencia sanitaria se iba a extender para todo el año. Muy bien, ¿qué nos dice en relación a las conclusiones descriptivas esta resolución viceministerial 094? Nos dice que en el ciclo 1, en la educación básica regular y en EBE-PRITE, no se calificará, no se colocará niveles de logro, solo irán conclusiones descriptivas por cada competencia. En la normativa 193 ya abarca todo lo que es educación básica especial y dice no se colocan niveles de logro. En ese caso, el tutor o docente debe realizar un comentario sobre la base de la información que el padre, madre o cuidador
pueda brindar acerca del proceso y logros alcanzados por los estudiantes en relación a las competencias desarrolladas. Y en el caso del ciclo 1 de la educación básica regular, también el docente o la profesora coordinadora, según sea el caso, hará un comentario sobre la base de la información que el padre, la madre o el cuidador pueda brindar acerca del proceso del niño o niña con relación a las competencias desarrolladas. Y aquí quiero explicar algo que es importante porque hay una pequeña diferencia, pero no por esto que pueda pasar por alto, ¿no? Como ustedes verán, en la 094 plantea que se coloquen solo conclusiones descriptivas por cada competencia, y en el caso de la 193, ¿no?, para la EBE y para el ciclo primero de la EBR dice solo se harán comentarios. Entonces aquí hay una diferencia entre lo que son conclusiones descriptivas y lo que son comentarios. Las conclusiones descriptivas están referidas a juicios de valor que hace el docente en atención y en relación a elementos objetivos, taxativos, que tienen que ver con las evidencias presentadas por los estudiantes y que tienen que ser validadas, tienen que ser evaluadas a la luz de los criterios de evaluación para que el docente pueda justamente llegar a una conclusión. Sin embargo, un comentario puede ser una opinión, también puntos de vista que se plantee en relación al desempeño del estudiante, etc. Hay una diferencia ligera, pero la hay, existe. ¿Qué nos plantea la 094 en relación al ciclo 2 de la EBR y la educación básica especial? Dice que aquí se plantea niveles de logro y conclusiones descriptivas cuando el estudiante haya alcanzado el nivel de logro C. Es decir, cuando el estudiante ha alcanzado un nivel de desempeño mínimo, el docente está obligado a hacer conclusiones descriptivas para que el estudiante y los padres también sepan cuáles son esas dificultades, cuáles son esos avances y qué recomendaciones le daría a la luz de los enfoques. También deja a criterio de cada maestro en esta norma 094 que si considera pertinente puede hacerle o pueda colocar conclusiones descriptivas a aquellos estudiantes que tengan B, A o AD, pero eso queda a criterio y a consideración del docente, no es obligatorio. Lo que sí es obligatorio es hacerlo cuando el estudiante ha alcanzado ese nivel de desempeño mínimo y que equivale a una C. ¿Qué nos dice la resolución viceministerial 193 en atención al ciclo 2 hasta el ciclo sexto de la educación básica regular, es decir, hasta el segundo grado de educación secundaria, ¿no?, y los ciclos inicial, intermedio, hasta el segundo de avanzado de educación básica alternativa? Aquí nos habla de que se van a establecer y se van a colocar niveles de logro como AD, A y B. No se utiliza el nivel de logro C. Aquellos estudiantes que, dado los desempeños demostrados y a la luz de los criterios de evaluación que pueda haber hecho juicio de valor el docente, pues que ameriten, por ejemplo, una C, es decir, que estén en el inicio y que presenten muchas dificultades en las tareas, en los desempeños, pues ese casillero deberá ser dejado en blanco para que en los meses posteriores pueda el estudiante permitir seguir avanzando y lograr los aprendizajes previstos. ¿Qué nos dice la 094 en relación al ciclo 3 de la educación básica regular, ¿no?, y la educación básica especial y los ciclos inicial, intermedio y avanzado de educación básica alternativa? Aquí también nos plantea esta normativa que se coloca el nivel de logro y las conclusiones descriptivas cuando el estudiante haya alcanzado el nivel C, ¿no? Ya hemos comentado, y espero que eso quede claro, que según esta normativa quedaba a criterio del docente colocarle una conclusión descriptiva a aquellos estudiantes que tenían una A, una AD o una B. Eso quedaba a consideración, no era obligatorio por parte del docente para poder realizarlo.
¿Qué nos dice en relación, en este caso, o a la normativa 193? Nos habla del tercero y cuarto de secundaria de educación básica regular y del tercer ciclo del avanzado de educación básica alternativa. Acá solo se colocarán calificativos mayores a 11, es decir, aquellos estudiantes que tengan, por ejemplo, un desempeño cuya nota pueda ser 10, 9, es decir, desaprobatoria, también se les dejará el casillero en blanco para darle la oportunidad de que puedan ir avanzando en los meses subsiguientes. En relación a quinto de secundaria de la educación básica regular y el cuarto ciclo avanzado de educación básica alternativa, se colocarán los calificativos en escala vigesimal. Como ustedes verán, maestros, las conclusiones descriptivas solo estaban de manera obligatoria en el caso del ciclo 1 y de EBPRITE de acuerdo a la resolución viceministerial 094 y también para que el docente pueda hacerlas en el caso que un estudiante hubiese podido alcanzar el nivel de logro C. Pero la normativa vigente dice que si algún estudiante, por ejemplo, según los criterios que ustedes de evaluación que ustedes están aplicando para poder definir o colocar el nivel de logro del desempeño del estudiante, tiene una C, pues esa C no se va a colocar, el casillero se deja en blanco. ¿Qué estamos sacando como conclusión? Entonces, que no habrán conclusiones descriptivas a partir de lo que es el segundo ciclo para adelante. Solo se colocarán niveles de logro o calificativos. En el caso de EBE y en el ciclo 1 se colocarán comentarios, es decir, opiniones, puntos de vista, y esto sobre la base de lo que el tutor, el padre de familia o el apoderado pueda informar. Otro punto importante que también tenemos que tomar en cuenta, según eso ya la normativa vigente, es decir, la 193, nos dice que los estudiantes con necesidades especiales se deberá incluir, ahí sí, en las conclusiones descriptivas, los apoyos educativos y los ajustes razonables en relación a los aprendizajes, a los tiempos, materiales, formas de evaluación, entre otros. Resolución Viceministerial número 193-2020. Esta es la normativa vigente, como ya lo habíamos visto. De aquí hemos extraído el apartado 5 que nos habla del desarrollo de las orientaciones para la evaluación. Es aquí, en este apartado y los puntos subsiguientes, donde encontraremos respuesta a las preguntas iniciales que nos planteamos respecto a si las conclusiones descriptivas son obligatorias hacerlos en este 2020 o solo son una opción o una posibilidad para poder desarrollarla. Veamos qué nos dice este documento. 5.2, disposiciones específicas sobre la evaluación de competencias. El punto 5.2.1 nos habla sobre la comunicación del desarrollo de las competencias. Sabemos que esa comunicación respecto al desarrollo de las competencias que van logrando los estudiantes se hacen al finalizar un periodo como bimestre, trimestre o semestre, según sea el caso. ¿Qué nos dice este apartado? Nos dice: el personal directivo y o docente debe adecuar la comunicación ¿a qué? A las características y necesidades de las familias y los estudiantes, entendiéndose por aquí y desprendiéndose de este texto que no todas las familias tienen las mismas necesidades y las mismas características, más aún ahora en un contexto de pandemia y de emergencia como consecuencia sanitaria, así como de las posibilidades que ofrezca, dice, la diversidad de escenarios. Es decir, tenemos nosotros que ponernos en esos escenarios de las familias donde algunos cuentan con computadora, muchos no cuentan con ella, algunos cuentan con teléfonos inteligentes, muchísimos no cuentan con ellos. Es decir, esa diversidad de escenarios va a hacer que el docente y el personal directivo pueda adecuar la comunicación para dar cuenta de cuál es el nivel de desarrollo de las competencias en el proceso. En este sentido, quiere decir que no va a haber una única manera de comunicar el desarrollo de las competencias. Sería un error entonces que una institución diga:
En esta institución todos comunican el desarrollo de las competencias a través de las conclusiones descriptivas, porque no lo plantea así el documento, como vamos a ver líneas más adelante. Dice, se podrá informar a través de ¿qué? A través de niveles de logro, es decir, es una opción. Otra opción es a nivel o a través de conclusiones descriptivas, esa es otra opción. Y acá también dice u otros, y entre esos otros también señala qué cosa, llamadas, mensajes, reuniones virtuales, es decir, adecuación a esas características y necesidades de los estudiantes. No todos van a informar utilizando solo niveles de logro para todos los estudiantes, no es así. Ni todos utilizando solo conclusiones descriptivas para todos los estudiantes, tampoco es así. Ni todos utilizando llamadas, ni todos utilizando mensajes, ni reuniones virtuales. Es decir, habrán grupos a los que se les comunicará el desarrollo de sus competencias a través de reuniones virtuales, otros a través de mensajes, otros a través de llamadas y así, etcétera, etcétera. Pero aquí viene un punto importante que me gustaría compartir con ustedes. ¿Será pertinente comunicar el desarrollo de las competencias a través de las conclusiones descriptivas, dadas que estas conclusiones vienen a ser un juicio de valor que se hace a la luz de elementos objetivos, concretos, taxativos, para poder justamente emitir un juicio de valor a la luz también de los criterios de evaluación? Creo que ese juicio de valor, a la luz de lo que puedan ellos, los estudiantes, enviar sus producciones, creo que es muy sesgado. ¿Y por qué es sesgado? Porque no sabemos si esas producciones representan el verdadero potencial de los estudiantes, porque nos estamos olvidando de un aspecto muy importante en este contexto de emergencia sanitaria. Nos estamos olvidando de un factor que tiene que ver con la estabilidad emocional por la que todos estamos atravesando. Entonces, no podríamos, creo yo, hacer una conclusión descriptiva, real, objetiva, que nos diga este es el nivel de desempeño o desarrollo de las competencias del estudiante. Es muy sesgado a mi criterio. Y voy a explicar y poner un ejemplo. Todos sabemos que los trabajos se han adecuado a diversas formas dadas estas circunstancias por las que estamos atravesando. Una de ellas, por ejemplo, viene a ser la salud. Ahora se realizan llamadas, ¿no? llamadas al paciente para hacerle un seguimiento o para darle un tratamiento. Entonces imaginemos, pongámonos en este escenario, que una persona está afectada de los bronquios y llama, por ejemplo, al médico. El médico luego también se vuelve a contactar con él o con ella y le pregunta cuáles son los síntomas, qué es lo que tiene. Obviamente, dado su expertise, va haciendo algunas preguntas para poder hacer un diagnóstico presuntivo. Y digo presuntivo porque no tiene al paciente en contacto directo para poder auscultarlo y poder determinar algunas cosas. Y es más, hasta poderle mandar un análisis que sí podría ser fiable, el análisis más lo que ha determinado a través de la revisión del paciente, puede llegar a una conclusión valedera. Entonces, esas, por ejemplo, llamadas de telemedicina pueden ayudar, pero tampoco van a poder diagnosticar objetivamente alguna enfermedad. Para hacer un seguimiento de alguna de ellas ya declaradas, ya con diagnóstico dado, objetivo y claro, puede ser, pero para poder diagnosticar una nueva enfermedad es muy complicado, es muy difícil. Lo mismo pasa en el campo pedagógico. Por eso que creo que hacer conclusiones descriptivas en este periodo es realmente, creo desde mi punto de vista, poco pertinente. Y así lo refleja inclusive el mismo documento normativo, que como ya hemos visto en el BPT anterior, nos plantea que no va a haber conclusiones descriptivas en este 2020, que solamente habla de que, por ejemplo, se van a hacer comentarios en el caso de EVE y en el primer ciclo de la educación básica regular, que en el resto de casos solo se va a colocar en el CIAGIE, se colocará los niveles de logro y o los calificativos, nada más. Por eso en el punto 5.2.2
que nos habla sobre el registro en el CIAGIE y los niveles de logro o calificativos a registrar, dice solo se colocan niveles de logro o calificativos de las competencias y o áreas pues, que están establecidos en el currículo nacional y que, dadas las condiciones de emergencia sanitaria, han podido ser desarrolladas. Acuérdense que los comentarios solo van para lo que corresponde al ciclo 1 de la educación básica regular y a la educación básica especial. El resto no hará conclusiones descriptivas. Las conclusiones descriptivas solo se mencionan en el documento como una posibilidad, como una opción de las tantas para poder atender a determinado grupo de estudiantes, pero durante el proceso, más no al finalizar el periodo o año lectivo 2020. Ahí no se admitirán conclusiones descriptivas. Pero maestros, espero haber aclarado este punto y ya será hasta una próxima oportunidad. Gracias.